Doctor, ¿cómo está? Pues aquí muy contento de recibirlos nuevamente. Ya nuestros compañeros del colegio me avisaron, aunque pues a última hora, pero aquí estamos atentos para recibirlos. Qué bueno, doctor. A raíz de la exhibición de nuestra entrevista anterior en el Colegio de Doctores en Derecho, surgieron varias dudas por parte de algunos compañeros. Entonces teníamos la inquietud de ver si estuviese en la disposición de apoyarnos y podernos las contestar. Claro. Bueno, mire, desde luego como es un tema muy polémico, es un tema que no se tiene un gran antecedente y desde luego pues la naturaleza de nuestra profesión pues siempre es necesario acreditarlo con pruebas. La circunstancia es de que la presentación será en el mes de marzo, a finales, y pues ahí se acredita el acervo probatorio. Sin embargo, pues dada la gentileza de nuestros colegas, principalmente del doctor Eduardo López Betancourt, del doctor Fernando Valentín, Gutiérrez Valentín, pues en el apoyo, con todo gusto voy a proceder a señalar algunas que son de carácter trascendente. Aquí lo importante es que debemos nosotros de terminar de una vez por todas de desmitificar a nuestro México, porque estamos llenos de mitos. Nuestra historia es mito, es mentira. O sea, el mito es una mentira y se sostiene que Aztlán, que hemos provocado para una cuestión de identificación de nuestra identidad originaria a través de la doctrina mayoritaria, que ha sido una imagen constructiva que nos revela que Aztlán es un lugar mítico. Esto quiere decir que es falso, que es mentira, ¿sí? Y nosotros no estamos de acuerdo en eso. Entonces nos hemos dado a la tarea de investigar, de preguntar. No es un descubrimiento meramente particular, personal, sino es la evolución de una serie de investigaciones de personas con grados académicos destacados, licenciados en Derecho, ingenieros, geólogos, doctores en diferentes áreas, que han aportado sus investigaciones y que nosotros pues las hemos recopilado, las hemos investigado para pues ponerlas a disposición de nuestro pueblo. Entonces no es una invención particular, no es algo que nosotros estemos descubriendo tampoco. Esto ya es de hace décadas, se tienen las investigaciones, pero por diversas causas de cargas culturales pues no se han podido dar a la luz pública en la forma que se merece. Entonces hay personalidades como el doctor Luna Cárdenas, doctor en historia, como el licenciado Lira, el licenciado Nieva, ya de décadas atrás, unos brillantes investigadores, del maestro Víctor Colín, del maestro Carpenta, que son investigadores muy profundos de mucho tiempo, son gente empresaria, gente destacada, gente profesionista, y que nosotros no estamos vacilando ni inventando nada. O sea, en lo particular quiero hacer patente que no es una invención particular ni es un descubrimiento propio, sino simplemente pues, es una investigación que como resultado ha dado eso. Entonces yo he preparado aquí ahorita con el comentario que me hicieron algunas referencias porque está en los libros. Quisiera yo, antes de entrar al punto, por ejemplo, que hacer algunas referencias de este tipo. El mito es una mentira, precisarlo contundentemente. Y nuestra historia mexicana está llena de mitos. Entonces, nosotros no estamos de acuerdo en eso y vamos a tratar de puntualizar con el acervo probatorio correspondiente para que se acredite que las cosas que planteamos son realidades y que están sujetas a comprobación. Entonces, en primer lugar, me gustaría referirme, por ejemplo, al llamado Templo de Quetzalcóatl en Teotihuacán, Estado de México. Ese lugar le pusieron así, hay referencias inclusive donde se manifiesta textualmente por la construcción de la doctrina mayoritaria, de la imagen de la historia, que esa ciudad no se sabe quién la habitó, que cuando los mexicas llegaron por estas áreas, pues esa ciudad ya estaba abandonada, y que también el templo de Quetzalcóatl, pues se llama Quetzalcóatl,
cuando no es así. Es inexacto, es errática la situación. La ciudad de Tenochtitlan, perdón, de Teotihuacán, de acuerdo al doctor Luna Cárdenas, es doctor en historia, están las referencias bibliográficas, las cito yo en el libro. Él menciona que Chicomostoc no es un lugar específico, como se ha referido, nos han dado las cargas culturales del lugar de las 7 cuevas, y que identifiquemos como un lugar específico en una zona, sino el Chicomostoc es una era de la humanidad, del planeta, ¿sí? De miles de años. Y la era Chicomostoc, es decir, la era de las cavernas, se ubica a lo largo de todo el continente y de varios lugares del planeta. Y a esa era se le denominaba Chicomostoc, no necesariamente a la caverna que se supone que es el Chicomostoc donde salieron los aztecas, o muy cercana a los aztecas en el lugar de Aztlán. El códice Boturini, llamado también Tira de la Peregrinación, me permití hacer brevemente unas ampliaciones para ejemplificar un poco. Por ejemplo, aquí revelo, no sé si la abogada que nos acompaña pudiera acercar un poquito su lente, su cámara o su zoom para evidenciar esta situación, de que aquí está el lugar llamado Aztlán, y este es el lugar llamado Chicomostoc, el lugar de las 7 cuevas, de las 7 cavernas. Y entonces nosotros creemos que Chicomostoc nada más es esto, y no. Chicomostoc es una era, y que las cavernas existen en diversos lugares. Entonces Chicomostoc es una era, para precisar, no es específicamente un solo lugar. Entonces aquí nos da referencia, licenciado, de este lugar que es un monte. Usted lo ve con una curvatura a la parte cenital, en la parte de arriba, y esa es una referencia fundamental para ubicar en dónde se encuentra Aztlán, ¿sí? Hay estudios ya geográficos de hace 15 o 20 años, donde ya con mapas y todo se revela todos y cada uno de los lugares que están narrados en la literatura. ¿Dónde están? ¿Dónde estaban? Entre ellos estos. Entonces, esto quiere decir que este lugar es llamado Cuautepec en el Códice Boturini, o Tira de la Peregrinación, o lienzo de Jutucutaco, así se le conoce. Ese lugar es un lugar de Uruapan, en Michoacán. En alguna ocasión se le vio ese lienzo. Y este lienzo, o este códice, tiene una forma de tira. Los demás códices tienen una forma como de libro, y este tiene una forma de tira. Esto significa que este códice es o revela la forma de una serpiente, porque la serpiente para nuestra cultura era el conocimiento. Muchas personas, o las cargas culturales de la doctrina mayoritaria, nos revela que este códice está incompleto, pues dice no tiene inicio, aquí no dice dónde está Aztlán, y tampoco tiene final. Cuando llegan al final tampoco se ve que llegan a Tenochtitlan, porque se supone que la peregrinación que se le llama a esta tira, a este códice, es bautizada como la Tira de la Peregrinación, Códice Boturini. Pues el destino es buscar su lugar, y ese lugar prometido por Huitzilopochtli es Tenochtitlan, ¿sí? Entonces no se ve al final del códice cuando llegan a Tenochtitlan, se ve cuando llegan a Chapultepec, ¿verdad? Pero no se ve cuando llegan a Tenochtitlan. Entonces presuponen que, pues como está cerca, ya llegan a Tenochtitlan, al área de la laguna. Pero es inexacto, todo eso es inexacto, es decir, este códice no está incompleto, está completo, y dice de dónde salen y a dónde llegan, ¿sí? Entonces si ustedes podemos acercar aquí, por favor, abogada, la tira está abierta, no tiene cierre. Entonces quiere decir que está a la entrada, están entrando al conocimiento. Y esto, los aztecas en ningún momento hicieron ninguna peregrinación, nunca la hicieron. Hicieron un recorrido de observación astronómico para acrecentar el conocimiento. Y ese
ese recorrido lo hacían periódicamente, más de 200 años cada recorrido. Aquí se ve, por ejemplo, en estos cuadretes que se llaman cuadretes, que los recorridos están doble. Ya cuando menos habían hecho, este era el segundo recorrido, no era el primero. O sea que estos recorridos tenían que ser sistemáticamente. Hay una referencia de investigadores europeos, principalmente, ingleses, franceses, alemanes, que refieren la existencia de un códice llamado X. Se le llama X no porque no exista, sino porque refieren que este códice, el códice Aubon, el otro códice, que son copias de ese códice matriz, y por eso se le denomina X, por varios estudios que hacen. Ese códice X no se ha encontrado jamás. Entonces, las referencias de este códice de la tira de la peregrinación señalan a nuestra cultura que la persona, el tlacuilo, los tlacuilos que lo realizaron, no lo realizaron para los invasores, sino lo realizaron para los nuestros, para que conocieran, después del impacto de la invasión, del genocidio, que conocieran nuestra historia, nuestros orígenes. Y este códice estaba dirigido precisamente a los nuestros, no a los extranjeros. Y por eso es la interpretación diversa, porque un occidental no lo puede entender como lo puede entender un originario, y más en esa etapa cercana a la invasión. Entonces, esto es una tira que refleja una serpiente y la entrada al conocimiento, y es un recorrido. Ahora, todo esto tiene que ver, aquí hago el señalamiento de esta persona que está con el cabello suelto, y de este lugar, de este que se llama Culhuacán y que tiene el signo. Ahora voy a adelantar dos cosas de inmediato, contundente, porque los hechos notorios, inclusive hay jurisprudencia reiterada sobre el punto, no necesitan prueba. ¿Sí? El hecho notorio ya no necesita prueba. Entonces, para de pronto, entonces este es el inicio, esta es la salida de Aztlán, es Aztlán. ¿Sí? Ahora voy a mostrar otro lugar que está ya casi al final, es cuando ya llegan. Entonces aquí quiero hacer la aclaración de que estos personajes ya van con el cabello alineado, ¿sí? Ya no van con el cabello suelto. Aquí, cuando salen de Aztlán, va el personaje remando con el cabello suelto, porque de acuerdo a la interpretación que sostenemos, es que va en busca de conocimiento y va en relación directa a las reglas del Topóhuac, que son 20, y que el 20 es el número de la medida del hombre, en la medida cósmica. Es lo que nos enseñan los ancestros. Entonces, en esa situación, ahorita voy a referir por qué está así el cabello, ya alineado, porque aquí ya obtuvieron el conocimiento. Y aquí, no sé si alcanza, está un poco más oscura la gráfica, si se alcanza a ver aquí esta área, que es la que quiero que se vea, que es el monte de Culhuacán. No sé si usted lo alcance a ver, el cerro que está aquí, este mismo, exacto, muy claro, este mismo. Entonces es al final, ya llegaron, después de 200 años, ¿sí? Entonces esto quiere decir y revela sin lugar a dudas que regresaron al mismo lugar donde salieron, es decir, regresaron a Aztlán. Ahora voy a referir varias citas bibliográficas. Aquí ahorita traigo algunos libros que las sociedades que me hacen favor de ayudarme a estos trabajos pues me han compartido, pero a su vez para acreditar lo que usted pues nos ha solicitado. Desde luego no son todas, pero son algunas relevantes, desde luego, pues para poder acreditar esta situación. Entonces, con este hecho se revela, aterrizamos al punto de que Aztlán pues nunca fue un lugar mítico, existía. Tezosomo, en su crónica, tanto en la mexicana como en la mexicayol, y Fray Diego Durán en la historia de las Indias,
refieren que Aztlán tenía cuando menos 1000 años, porque aquí se revela ya un desarrollo cultural. Es decir, mira, vea usted a los personajes cómo están alineados en su perfil de arreglo, ¿sí? Al contrario de las cargas culturales que refieren que éramos salvajes o que éramos brutales, que éramos caníbales, asesinos, etc. ¿Sí? Entonces, esto ya significa un gran desarrollo. Y esto significa, en puntos concretos, que Aztlán es Tenochtitlan. Pero Aztlán está abajo de Tenochtitlan. ¿Sí? Entonces, Aztlán, que es el corazón, el centro del universo, es el centro de toda nuestra inmensidad, como ahora lo voy a referir en diversas citas, está abajo. No se ha llegado porque los mantos freáticos, en la etapa inicial del Templo Mayor, cuando el maestro Matos Moctezuma estaba al cargo del proyecto Templo Mayor, pues estaban un poco elevados y solamente se hicieron las excavaciones hasta donde el agua lo permitió. Hoy los mantos freáticos han bajado un poco y entonces los georradares han encontrado quedades, han encontrado un poco más, ya se escarbó. Lo que tenemos a la vista en el Templo Mayor es la segunda fase, todavía hay una fase abajo, y abajo de eso, ahí está. Ese es el punto principal. Entonces, este es un códice que está reconocido internacionalmente por estudiosos extranjeros y nacionales. ¿Sí? Entonces, aquí hay una prueba contundente de dónde estaba y dónde está Aztlán. ¿Sí? Ahora voy a lo siguiente. Por ejemplo, hay mucho conocimiento. Por ejemplo, aquí, estos son los grupos, las familias llamados calpulis, que habitaban en estos lugares y que son los que parten hacia buscar el lugar según la tira de la peregrinación. Y aquí hay redes, hay piedra, hay flor, hay arco y flecha, pero hay un principio en la cultura originaria nuestra que refiere que lo que está arriba está abajo. Entonces, estos son funciones. El tronco común familiar era uno y son los aztecas. Todos son aztecas con diferentes funciones y van a buscar mayor conocimiento a través del recorrido de los alineamientos estelares, sobre todo de Huitzilopochtli, porque también hay alineamientos estelares de Tlaloc, pero básicamente el punto que nos atañe en este estudio es Huitzilopochtli. Entonces, estas son funciones, pero la interpretación occidental refiere que pues que se dedicaban a la flor, que se dedicaban a la... Sí, pero son funciones. ¿Sí? Es decir, estos xochimilcas que les llaman, estos chalcas, los de las piedras preciosas, pues son aztecas. El doctor Luna Cárdenas, en sus estudios de historia y de prehistoria, refiere que el grupo originario que ha habitado estos lugares, también todo el continente hasta el norte, es los chichimecas. Posteriormente de los chichimecas, en la evolución del conocimiento, era la de la época de las cavernas, de las cuevas, del Chicomostoc, de esa era. La evolución, que es miles de años, trascienden el peldaño. Si trascender es admitir la luz y subir peldaño, nivel. Entonces, en esa circunstancia, en ese alcance, obtienen el desarrollo cultural azteca olmeca, deformado como olmeca, y después azteca tulteca, deformado como tolteca, y después vienen los azteca mexica, ¿sí? Que es a través del recorrido que obtienen aquí. Ahora, por ejemplo, aquí, esta línea, no sé si la abogada pudiera acercar un poco aquí. Esta es la piedra de la guerra sagrada, donde hay dos personajes que son los representativos en una de las partes de esa piedra, y los dos tienen una pinta, ¿sí se puede observar bien? Usted me indica.
Ok. Tiene una pinta que va de la oreja, cruza por la nariz y llega a la otra oreja. Eso significa el topóhual, el número 20 en la conducta normativa cultural del ser humano del mexica. Y eso significa que es un ser dueño de sí mismo y que tiene interpretación de las pinturas y que tiene interpretación de las piedras. Y que su comportamiento ya es inequívoco. Por más problemática que se le ponga en la vida, ya no va a equivocarse. Entonces, todo esto tiene relación. Y aquí, en estas pequeñas ampliaciones que saqué del Códice de la Peregrinación, se puede observar, a ver, abogado, usted me indica si en estos personajes se pueden observar el topóhual. Viene la línea. ¿Sí observa el topóhual? La línea en la oreja, ¿se puede observar? ¿Sí? En el Códice de la Peregrinación lo pueden observar. Ahora, cuando sale de aquí, no lo tiene. ¿Sí? Porque está en búsqueda de conocimiento. Aztlán nunca fue abandonado. Nunca estuvo saturado ni fue abandonado. ¿Sí? Bueno, entonces el topóhual, quiero referir que el mito refiere que el quinto sol, nosotros somos el quinto sol. El quinto sol no va a acabarse hasta que la naturaleza en otra era, como fue la de la glaciación o como fue la de la inundación, el fuego, pues acabe con la humanidad. En ese momento cesará el quinto sol para, en su momento, y si así sucede, pues dar pauta a un nuevo sol y a una nueva generación de seres humanos. Pero en el momento nosotros somos, igual que los mexicas, los del quinto sol. Entonces, refiere el topóhual, el topóhual son 20 reglas, y las 20 reglas son para el comportamiento integral del hombre íntegro, como lo eran ellos. Y es la regla de la vida. Y trae al final una sentencia que refiere que lo siguiente, dice: esta es tu cuenta, esta es tu verdad y también tu muerte. Son reglas, y esta línea que pasa de tu nariz a la oreja, llenando esta cuenta, las piedras y las pinturas hablarán. Y es caminando por la arena, no dejar huella. El grupo que me hace favor de auxiliarme, de prepararme, me orienta en el sentido de que eso de no dejar huella al caminar por la arena, es que cuando con la arena se pule la piedra, y entonces queda tan perfecta, no tiene rastro de imperfección, de sobra, y entonces está correcta. Entonces quiere decir que de corregir, de analizar, de pasar el peine una y otra vez, entonces el comportarse y el actuar del hombre ya no deja huella porque es correcto, es certero. Entonces, aquí se puede entender, dice que son 20 reglas, pero de las 20 son 5, de las 5 son 3, y el ser es una. Es decir, que cada persona, solamente una regla es su verdad en la vida, pero es personalizado, ¿no? Nadie puede decir es que a ti te toca esta o a mí me toca aquella. Es sobre el estudio de cada quien y es personalizado. Cada uno lo entiende. Entonces voy a referir algunas que tienen que ver con todo esto. Entonces, por ejemplo, dice una: pasando el peine se desenreda el pelo. Entonces aquí vemos como al inicio está con el cabello suelto, está despeinado, y a través de más de 200 años están pasa y pasa el peine hasta que llegan al final y ya está ordenado, porque ya tienen el conocimiento, ya saben qué hacer, ¿sí? Entonces ahí se revela esta situación, y por eso al final ya tienen la pinta del topóhual, porque lo ha integrado, ¿sí? Entonces el topóhual no nada más es una serie de consejos, no son consejos, son normas, son normas de conducta, y estas normas de conducta no fueron reveladas hasta el año 1917 por una persona que venía de Teotihuacán, que era el que la tenía en custodia de tradición oral. Ya la persona grande
es parte integrante de una asociación de la cual los maestros que hoy me enseñan, que se denominó la Tlamatilis, que puede traducirse como los científicos. Él formó, el nombre de esta persona en náhuatl es Cuespalsin, y esta persona lo entregó, lo dio, ¿sí? Esta persona lo entregó para la difusión, porque ya era el momento que él consideró, y él fue el último guardián de estas reglas, y las soltó. Entonces, esto, por ejemplo, pues tiene que ver mucho con eso. Por ejemplo, otra que menciona que nadie puede pedir lo que no es capaz de dar. Entonces, por ejemplo, lo que se da hoy mucho en nuestra sociedad contemporánea, que es, por ejemplo, la cuestión del dinero, ¿sí? Yo a usted le pido dinero porque necesito que me pague mi trabajo, necesito que me ayude, necesito que cumpla como amigo, como camarada, como jefe. Pero si yo le pido dinero, según el precepto, yo también estoy obligado a que usted me pida y yo también a darle. Dice, nadie puede pedir lo que no es capaz de dar, porque en nuestro sistema las personas piden, pero no dan nada. Entonces el punto es ese de que hay que corresponder, y entonces media para tomar la decisión en cuestiones normativas de conducta. Voy a ser prudente, no voy a pedir. Si yo pido algo, lo que sea, porque la norma es abierta, entonces yo voy a pedir y voy a estar obligado a corresponder igual. Si me piden amor, el amor es comprensión, pues yo también estoy obligado a dar comprensión. Si yo pido, pues yo también, ¿sí? No nada más de allá para acá o de acá para allá. Entonces son reglas de una profundidad que comportan el número del hombre, que es el 20. ¿Sí? Entonces esta situación tiene que ver con una serie de conocimientos contextados, y que como usted me lo pidió, por rever. Ahora, hay otro punto más. Por ejemplo, acabo de mencionar de lo de el llamado templo de Quetzalcóatl al inicio de mi intervención. Está ubicado en Teotihuacán, en la ciudad de Teotihuacán, Estado de México. Entonces, el templo de Quetzalcóatl tiene en lo que llaman la doctrina mayoritaria tableros, que no son tableros, son las bases, los basamentos del templo. Tiene alternado una serpiente emplumada, conocida como Quetzalcóatl, y una imagen de Tlaloc. Muchos dicen que son mascarones, que son adornos, etc. No es nada de eso. En la referencia del padre Diego Durán, fraile, refiere en uno de los capítulos textualmente que Tlaloc quiere decir que donde se encuentre un Tlaloc, abajo de esa construcción, de esa edificación, hay una cueva que es larga. ¿Sí? Entonces, en la situación del templo de Quetzalcóatl, han puesto sensores, los pusieron los europeos desde hace ya una década o un poco más, porque han detectado situaciones interesantes pero que no nos revelan. Entonces hay radares, hay sensores, y ahora con la tecnología de punta han metido robots, han utilizado georradares, que las ondas chocan, hay oquedades donde encuentran ofrendas, tumbas, entierros, pero no hacía falta nada de eso. Simplemente las personas que estén conectadas con el estudio de nuestra cultura, ahí dice perfectamente que Tlaloc, además de que tiene relación con el agua, con la lluvia, con los mantos freáticos, ahí abajo de la construcción, de la edificación, hay una cueva larga. Recientemente observamos un reportaje en la televisión donde revela el robot con cámara, un instrumento robótico donde pues supuestamente dicen que penetra el inframundo y están investigando. La realidad, de acuerdo a la tradición, es que en Teotihuacán se formó
el nacimiento del quinto sol, es decir, de lo que nosotros somos, de toda esa conclusión de la cultura para ser lo que somos hoy en día, o éramos en esas épocas. Entonces, lo que hay ahí y lo que hay en Tenochtitlan son cuadrantes energéticos. Esos cuadrantes energéticos es lo que buscan los extranjeros. Por eso están a esos sensores, ¿verdad? Entonces ellos saben, han estudiado mucho más que nosotros, han tenido más inversión y saben y anhelan detectar eso. Hemos tenido incursiones de Bélgica, de Inglaterra, en incursiones secretas a nuestros lugares sagrados, y nosotros no sabemos para qué viene, ¿verdad? Pero según la revelación de las personas estudiosas en este punto, ahí están los cuadrantes energéticos que contienen informaciones precisas sobre la creación del quinto sol, de lo nuestro. Y el personaje que encontró el investigador japonés, que revela que hay un entierro, sale un personaje que supuestamente él dice que fue sacrificado y que aparece con un collar de maxilares humanos, pues no es tal. Es un personajazo el que encuentra, es un personaje que se ubica como un pescador del universo, porque ese collar de maxilares humanos es la representación de una planta Malinali, de donde es Malinalco, que es la conexión tierra-universo, y que esa es la representación. Entonces esta persona es un personaje de alto conocimiento, de alto calibre, que estaba en ese lugar sagrado, que se encuentra gran conocimiento en ese lugar. Nosotros tenemos un poco de material que será motivo de un próximo libro, un próximo proyecto, pero poco más adelante sobre ese punto. Entonces, pues, yo creo que basta con lo que he comentado. Hay mucho más, ¿verdad? Que desde luego es para desahogar inquietudes que lógicamente despierta este tema, pero que pues yo creo que con lo planteado en este momento aclaramos que sí tenemos pruebas, ¿verdad? Para demostrar pues lo que hemos dicho, y tenemos muchas más. Entonces, que evidentemente están consideradas para ser mostradas, y es lo que vamos a hacer. Tenemos sobre los elementos que están en el Templo Mayor, como el Chacmol, que es un espejo, un observador del cosmos, de la jícara celeste, que la piedra de sacrificios. Esto lo revelo porque no hubo tales sacrificios, y que dice, estuve apenas antier con el curador, el licenciado Fernando Carrizales, el curador del Templo Mayor, una persona, un arqueólogo muy amable, muy gentil, que me atendió generosamente, me dio algunas informaciones, y refiere el que sí hay rastro de albúmina, de sangre, en las piedras, pero en nuestra cultura se dejaba marca de los hombres, porque las mujeres ya naturalmente, a través de su ciclo menstrual, de su lunación, pues dejan la marca de la sangre, pero los hombres no. Entonces los hombres dejaban huella porque se tienen que registrar en los amarres, en los atados de las alineaciones y de las ofrendas que se realizaban, ofrendas de agua, de petición de buenas cosechas, de buena armonía, de la conservación de los consejos, etc. Entonces esas son, pero no existían sacrificios humanos. Entonces incluso me dijo el arqueólogo que la misma altura en donde está la vasija del Chacmol, que se encuentra en la segunda fase del Templo Mayor, del lado del adoratorio de Tlaloc, es la misma altura que tiene en la piedra el tejón ese que está ahí en el lado del adoratorio de Huitzilopochtli. Entonces, que la propuesta que se había hecho por la doctrina mayoritaria era pues que también servía de sacrificios el Chacmol, cosa que es totalmente errónea. Tenemos evidencia gráfica donde hay un Chacmol comparado con el Templo Mayor, un Chacmol que está en el Museo de Historia en Inglaterra, en Londres, donde el Chacmol, la cabeza, era movible,
porque de acuerdo a las observaciones pues eran el punto donde se observaba, ¿verdad? Entonces no tenía nada que ver eso con los sacrificios. Son pruebas que menciono, que ahí se detallan, pues para acabar también con esa falsedad, entre otras, ¿verdad? Entonces, estimado amigo, le doy las gracias muy sentidas y espero pues que mis amigos, mis colegas del colegio, pues queden no satisfechos, sino al contrario, con más dudas, para que me hagan el honor ese día de estar atentos en la presentación del libro y pues apoyen el proyecto como ya han manifestado apoyarlo, ¿verdad? Entonces no sé si hay alguna otra cuestión y pues quedo atento a sus indicaciones. Ninguna, doctor. Con esto ha aclarado todas las dudas. Muchas gracias. Bueno, muy amable, abogada, gracias.